Bienvenidos a De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. El día de hoy vamos a compartir con Monseñor el caso, ¿verdad? O la actualización del caso de Monseñor Isidro Puente, ¿no? En donde hay pues como que varias cuestiones. Primero, ¿verdad? El obispo le responde con una carta. Me parece que el conflicto es el seminario que tiene o que ha hecho, ¿verdad? Que ha construido Monseñor Isidro Puentes, ese seminario con estos lineamientos tradicionalistas, ¿no? Con los que él está de acuerdo, ¿no? Dentro de la iglesia. Y como que me parece que ese es ahí un poquito el problema. El señor obispo pues no quiere como que siga esa parte, ¿no? Y es donde se empieza a generar como este conflicto. Entonces, ¿verdad? Después de esto, decide unirse a la Sociedad de Trento, una sociedad sacerdotal que se llama de Trento, que ellos se siguen rigiendo por los lineamientos del Concilio de Trento, ¿no? De los lineamientos del Concilio de Trento en toda esta parte tradicionalista. Y la cuestión es que ellos, la Sociedad de Trento, se dice que es una sociedad que se consideran sedevacantistas. Pero Monseñor Isidro Puente dice, ¿verdad? En su, ¿cómo se llama? En su respuesta que él no es sedevacantista. Se une a ellos, pero no es sedevacantista. Entonces, un poquito más o menos como esta confusión, por así decirlo, o esta no claridad que hay de parte de Monseñor Isidro Puentes, porque si yo me uno a una sociedad, bueno, comparto todos los lineamientos con esa sociedad. Él dice, ¿verdad?, que no son sedevacantistas, que ya parece ser que se va a cambiar el término en la página de la Sociedad de Trento. Yo todavía lo revisé antes de que grabáramos el día de hoy y siguen diciendo, ¿verdad?, la Sociedad de Trento es sedevacantista. Bueno, primero, ¿qué nos puede explicar usted, señor, de los sedevacantistas? ¿Qué son los sedevacantistas? La realidad supera la imaginación. Aquí volvemos a tocar un punto que tal vez ya lo hemos señalado. El problema de que un mismo término puede significar situaciones diversas según el contexto en que se emplee. Tradicionalistas, en el sentido para las iglesias orientales, significa ortodoxia, pertenecer a la verdadera doctrina. Y en cierto modo, por X situaciones que vimos en el 1054, se rompió la relación con el occidente y prácticamente se constituyeron como ortodoxos. Los que permanecieron o se han unido a la sede romana en varios intentos, particularmente en el Concilio de Florencia, antes del Concilio de Trento, reconocen, inclusive los mismos ortodoxos reconocen la primacía del romano pontífice en cuanto a honor, no en cuanto a jurisdicción. Ese es otro problema que podríamos tal vez tocarlo o comentarlo en algún otro momento. Nos referimos entonces solo a la parte latina. De la parte latina, un gran concilio, porque organizó prácticamente toda la iglesia, en una gran renovación en el siglo XVI, fue el Concilio de Trento. Y sus lineamientos llegaron hasta la promulgación del primer código para la Iglesia Latina, que fue el Código de 1917. Entonces había un cúmulo de legislaciones de Trento hasta 1917 que se promulgó el código. Y eso fue una situación muy peculiar. Ya para la promulgación del código de 1917 hubo un concilio ecuménico, el Concilio Vaticano I, convocado, pero fue interrumpido en el pontificado de Pío IX, Santidad Pío IX. Por lo que yo he conocido o sé, hay una diversidad de situaciones, porque esta
este grupo tradicionalistas admiten, por lo que las declaraciones que he escuchado, el código del 17. Sí, exactamente lo que te iba a decir. Ellos se rigen por el código del 17, ¿no? Que como dices es en esta parte del Concilio de Trento. Ellos se siguen rigiendo por ese código. Aparentemente. ¿Por qué? Porque siguen otros lineamientos y entonces tenemos un pequeño problema, porque ellos distinguen la situación de, de una actitud personal y como actitud personal cualquiera se puede equivocar y se puede retractar. Puede ser, y ellos mismos lo dicen, el Papa se puede equivocar en mil cosas, se equivoca, y puede ir que nosotros entendemos que es un hereje, pero no es un hereje, por decir así, Entendemos que es un hereje. doctrinal, que él es la cabeza de instituciones. En Ujú. cuanto a instituciones, la Iglesia tiene un fundamento específico. Yo puedo equivocarme en mis razones, pero son opiniones muy personales. Pero ya cuando yo tengo que hacer una declaración formal con los requisitos que me pide la iglesia, entonces es una situación diversa. No yo, por decir así, me excomulgo por mis actitudes, no porque la iglesia me haya excomulgado, sino porque yo me he separado de la comunión con la iglesia. Entonces este es un pequeño problema, porque viene la celebración del Concilio Ecuménico Vaticano II. Desde ahí empezamos con ciertas dificultades para entendernos. ¿Por qué? Básicamente, podemos entender que este movimiento reconoce perfectamente hasta Pío XII. Sí. Podemos decir que viene también la elección de Juan XXIII. Hasta ahí no habría ninguna dificultad. El problema está que Juan XXIII convoca un concilio que llama ecuménico. Los concilios ecuménicos son conforme al calificativo que le dé la cabeza de la iglesia, que es una cabeza inadecuadamente distinta. Es el colegio episcopal que tiene su cabeza, que es el romano pontífice. Y el colegio episcopal no actúa oficialmente sin su cabeza, que es el romano pontífice. Entonces, con la convocación del Concilio Vaticano II, se le pregunta a su santidad Juan XXIII, San Juan XXIII, ¿qué pasa con el Concilio Vaticano I? Si este concilio que él convoca es una continuación del Concilio Vaticano I o no. Y entonces dice, queda por terminado y es un nuevo concilio. Por eso es el Concilio Ecuménico Vaticano II. Sí, y una cuestión que ellos, ¿no? Los sedevacantistas no reconocen del Concilio Vaticano II es esto, ¿no? Que es un concilio ecuménico y no es un concilio doctrinal. No, más bien consideran que no es ecuménico por no ser concilio Doctrinal. doctrinal, porque desde el principio el Papa señaló que no iba a ser concilio dogmático, sino un concilio de adecuar al mundo actual a la iglesia en su ser y su actuar, en su participación. Y por eso se abrió el campo, analizó en cuatro constituciones, dos dogmáticas y dos constituciones prácticas. La dogmática, la iglesia y las Sagradas Escrituras. Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte para terminar. La cuestión de los sedevacantistas, es decir, que no, eh, que la sede de Pedro está vacante, es entonces el desconocimiento real del romano pontífice legítimamente elegido. Es que exactamente, o sea, esa es la línea con la que está jugando Monseñor Isidro, ¿no?
O sea, los sedevacantistas, como dices, no reconocen, ¿no? Al Papa Francisco, pues, ni a los papas anteriores, ¿no? Como hace rato bien decías. Y bueno, por lo tanto, ¿verdad? Por no reconocerlos, tienen esta, digamos, excomunión late sentencia, o sea, una cuestión inmediata como pasó en Estados Unidos, ¿no? El exnuncio, ¿no? Que estaba allá. Pero Monseñor Isidro juega con esto porque dice él, yo no he dicho que soy sedevacantista, por lo tanto, ¿verdad? No estoy negando el papado, ¿no? O sea, por lo tanto, no estoy negando el papado, pero sí esta parte de mi seminario que concuerda con ellos, sí me uno, pero no me uno completamente, ¿no? Entonces, como que es este juego en donde me parece que no tiene una postura, bueno, sí él tendrá una postura clara, ¿verdad? Para que no quede él fuera de la iglesia, pero me parece que no da una postura clara delante de los demás, siendo un hombre tan sabio y un hombre tan claro, ¿no? En muchas cuestiones que va poniendo, pero creo que es este límite con el que él va jugando. La realidad supera la imaginación. Hay que distinguir muchos aspectos. Fue convocado al concilio ecuménico todos los obispos tenían derecho a participar del concilio ecuménico. Así fue llamado Monseñor, brevemente, Marcel Lefebvre. Lefebvre. Ujú. Marcel Lefebvre se opuso al Concilio Vaticano II, sobre todo en aspectos fundamentales que el concilio tiene en 4 constituciones. Aun cuando en nuestros países podemos decir que las constituciones fácilmente, sobre todo tal vez en nuestro país, se cambian, una constitución debe de ser algo que esté difícilmente cambiada. Difícilmente, porque es el sostén de todas las legislaciones. Y entonces el concilio no fue dogmático y sin embargo hubo 2 constituciones dogmáticas. Uno sobre la naturaleza íntima de la Iglesia con la constitución Lumen Gentium y sobre todo con la constitución dogmática sobre la palabra de Dios, eje de la vida cristiana, que Ujú. es la Lumen, la Dei Verbum. Dei Verbum. Hay otras 2 constituciones que no son dogmáticas, pero han afectado mucho la situación de la Iglesia hasta el presente. La constitución dogmática, no, la constitución pastoral sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Sacrosanctum Concilium, Concilium. y sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes. Por una parte, Gaudium et Spes es las actitudes de la Iglesia frente a los problemas del mundo a la que él se tiene que enfrentar para exponer el mensaje de salvación, la palabra divina, a Jesucristo, camino, verdad y vida, único que puede salvarnos, que puede reconciliar la misericordia infinita trinitaria con el ser humano. Y la otra es a lo interior de la iglesia. Y ese interior de la iglesia estar eh, no respaldada, sino está fundamentada en las actitudes, en sus celebraciones, que es la Sagrada Liturgia. Vos orandi, vos credendi. Lo que la iglesia ruega, celebra, eso es fe de la iglesia. Y ahí hubo, muchos se quedan simplemente en la traducción, pero no es solamente la traducción, es que el pueblo cristiano pueda vivir su sacramentalidad. Y entonces aquí viene eh, eh, la proliferación de grupos que podemos decir tradicionalistas, que no quieren ni adaptarse al mundo, Gaudium Spes, y no quieren adaptarse a la interioridad, no se quieren adaptar a la liturgia, y entonces añoran por situaciones básicamente externas. Le gusta la situación externa de las celebraciones litúrgicas y no se va al fondo de lo que es la celebración. Antes, la asistencia a misa
era como un espectáculo y ahora lo quieren mantener así, como un espectáculo y no como una celebración participativa en donde el fiel cristiano participa con su presencia, con sus respuestas, con el entendimiento de lo que está celebrando en su propia lengua. Eso de celebrar la liturgia en la propia lengua es un cambio que los tradicionalistas discuten mucho, porque ellos quieren y prefieren que no se pierda el latín y que se sigan las celebraciones, aunque no se entienda para la gente en general el latín. Y entonces, Pero, perdón, pero, o sea, el latín de alguna manera no se ha perdido en cuanto sigue siendo la norma, la lengua, perdón, oficial, ¿no? De la iglesia, pues, en cuanto todos los documentos comunicados que sacan desde la Santa Sede vienen primeramente en latín y después traducidos a los demás idiomas. O sea, también es algo que no, que la iglesia no ha dejado, ¿no? O sea, que la iglesia no ha dejado, pero que sí en esta parte, ¿no? De los pero ellos lo tradicionalistas. interpretan no para los documentos oficiales, que no tendrían ellos ninguna dificultad, sino lo tienen como un problema para las celebraciones litúrgicas y en particular y esencialmente en la celebración eucarística. Entonces, Marcel Lefebvre tuvo muchas dificultades con el mismo Papa Paulo VI, que fue el que concluyó el concilio. Y si no me equivoco, fue de los 4 obispos que se opusieron al concilio contra de más de 2200 obispos de todo el mundo que tenían capacidad de asistir y tenían voz y voto. Se le escuchó a Monseñor Lefebvre en el concilio, pero él entonces tomó la determinación de separarse y en Suiza formó una sociedad con su seminario propio y se atrevió a ordenar a obispos. Él, desde luego, que tenía una sucesión apostólica, se eh, reunió o ordenó con otros obispos que tuvieron sucesión apostólica, pero la ordenación de los nuevos obispos ya no era válida, o por lo menos lo ha discutido mucho, o en su tiempo lo discutió mucho, la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Por qué? Porque si no hay ordenación válida de obispos, los obispos que ordenan a su vez a los presbíteros emanados o formados en ese seminario no son verdaderos sacerdotes. Sí, que es una de las cosas, ¿no? Que alega también esa sociedad de Trento, que ellos sí tienen una sucesión apostólica, ¿no? O sea, sí hay una sucesión apostólica, pero con estas partes que ellos participan, ¿no? En no estar de acuerdo, pues no es que se ponga en duda la sucesión apostólica, sino más bien la validez a través de mantener esta. Ahí nos metemos a otro problema que hemos dicho, el problema ontológico, teológico y al problema jurídico. Se hizo eh, eh, esa asociación que ellos eh, pertenecen por un obispo vietnamita, Ajá. junto con un obispo emérito sufragáneo o auxiliar de Río de Janeiro, brasileño. Pero ellos no tenían mandato apostólico para seguir ordenando obispos. Y el obispo vietnamita tampoco estaba en comunión con la Iglesia Católica. Si no está en comunión con la Iglesia Católica, ni tampoco estaba el obispo de Río de Janeiro en comunión con la Iglesia Apostólica, los obispos ordenados por él no son, pero es opinión personal. Quien debe de estar y ha dado el juicio es la Santa Sede. Por eso vamos a tener un episodio y una entrevista con uno de los padres de la sociedad de Trento para que nos, ¿verdad? Nos deje más clara esa parte de la cuestión sedevacantista.
Y La postura que ellos tienen sobre esa cuestión. sí, la postura que ellos tienen sobre esta cuestión, ver cómo es su relación, ¿verdad?, en torno a la iglesia romana, católica y romana, y que también, ¿verdad?, nos digan cuál es esta parte, ¿no?, de dónde se encuentra Monseñor Isidro Puente, porque ya ellos le han dado la bienvenida a la sociedad, ¿no? Pero dicen, bueno, ser sedevacantista es una postura, como decíamos hace rato, ¿verdad? Entonces hoy yo puedo decir sí soy sedevacantista, pero mañana digo no, 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 siempre no, ¿no? Y en un mes O no otra lo diga, vez. simplemente pertenezco, pero no soy. Sí, exactamente. O por lo menos no lo digo con claridad. Entonces como dicen por ahí, si es pardo le brillan los ojos y maulla, pues tendrá que ser gato, ¿no? O se podrá negar. Entonces en esa parte que sí podamos tener también este punto acertado, también para que no se pierdan esa entrevista con uno de los padres de la Sociedad de Trento y que nos pueda compartir, ¿verdad?, cuál es el punto de vista y lo que está viviendo. Mientras tanto, como dice, ¿no?, la situación canónica de Monseñor Isidro Puente, mientras él no haga públicamente que es sedevacantista, ¿no? O que no está de acuerdo o no reconoce al Papa, Al pues parecer, seguirá. me parece, perdón, al parecer una de las dificultades es porque él ha formado un seminario. Sí, esa es la dificultad Pero principal. los seminarios dependen de la autoridad eclesiástica, que es la que va a conducir. Y aquí tenemos el problema, digamos, histórico, de Trento al Concilio Vaticano I y a la legislación del 17, que la legislación del 17 sigue su vigencia hasta la promulgación del Código de 1983. Y en esa situación viene el pontificado, termina de Pablo VI, viene el pontificado de Juan Pablo II, que hay que ver si lo reconocen o no como, eh, y viene viene primero el pontificado de Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco. Entonces, son situaciones muy peculiares. ¿Por qué? Porque en los institutos de vida consagrada, ellos tienen facultad de propia formación. Es formación al propio instituto. Los dominicos, los franciscanos, los mercedarios. Pero son vida consagrada y por tanto, de alguna manera, viene con los consejos evangélicos. En cambio, hay seminarios que no son de vida consagrada, como son los seminarios Redentoris Mater o como son los seminarios diocesanos, por decir así, de los operarios diocesanos. Y así Ujú. también viene esos seminarios, como es el del padre Monseñor Isidro Puente, que no son seminarios eh, con, constituidos de una manera pontificia o reconocidos por el obispo diocesano, que tiene la autoridad de dirigir seminarios, ni tampoco son seminarios de vida consagrada. Entonces, otro tema que aquí no se ha tocado. Y es uno de los conflictos que al parecer son las discrepancias que tiene con su obispo, que es el obispo de Tijuana, porque él está incardinado a la diócesis de Tijuana. Sí, exactamente. Pero será un punto más para otro episodio. Por eso les invitamos a que se sigan suscribiendo a nuestro canal, le den like a todos nuestros videos para que próximamente, ¿verdad?, podamos llegar ya a los 500 suscriptores, podamos seguir dándoles más sorpresas a cada uno de ustedes y tratar estos temas tan interesantes.